Vamos a buscar en Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Gracias, Señor, estamos nuevamente en tu presencia, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas, que nos hables, Señor, que nos des ese alimento que nuestra alma, nuestro espíritu necesitan. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La traducción al lenguaje actual dice: Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Bueno, este es el momento en el que un padre le dice a Jesús que sane a su hijo. Este muchacho tenía un espíritu sordo y mudo, dice la palabra, y que cada vez que era como si le dieran ataques, y cada vez que le daban esos ataques, el espíritu lo lanzaba hacia el peligro, hacia el fuego, hacia los abismos. Entonces la condición de este muchacho era bastante difícil. El Señor Jesús le pregunta desde cuándo él tiene este problema, y le responde el padre: desde pequeño. Dice: muchas veces lo arroja al fuego o al río para acabar con él. Y le dice este padre: si puedes hacer algo, hazlo. Entonces la respuesta del Señor es más o menos decirle: si puedo, o sea, es como preguntarle: sí, o sea, no hay sí para los que creen en mí. Más o menos eso es lo que él expresa, y uno, digamos, equiparando esto a otras versiones, encuentra ese gesto, esa expresión. Entonces le dice Jesús: sí, no hay sí entre los creyentes. Es decir, que cualquier cosa puede suceder, le estaba diciendo. El Señor, como mencionábamos ayer en la predicación en Salem, está esperando a ciertas señales de fe. Es como si nuestro espíritu, nuestra alma emitiera señales, como también mencionaba el apóstol Álvaro en la predicación, y según esas señales el Espíritu Santo se mueve. En este momento el padre del muchacho es el que emite la señal para su hijo. Entonces fíjese que nosotros tenemos la capacidad de acudir al Señor en busca de ayuda para nosotros mismos y para la ayuda de alguien más. Esto, por ejemplo, es importante para aquellos padres que tienen problemas con sus hijos, o aquellos en las familias que tienen situaciones difíciles. El Señor traía a mi corazón, cuando yo leía esto, a una persona que es creyente, que le sirve al Señor, y que tiene a su hijo en las drogas, en el homosexualismo. Y digamos que esta persona, este hombre, está dando su batalla. Se le nota, digamos que a simple vista uno dice: está dando la batalla. Pero el Señor colocaba en mi corazón que a veces las personas no se acuerdan de lo que tienen para pelear. Entonces ayer mencionábamos algo al respecto, y es que solamente por el hecho de ser creyentes, dice la palabra, que tenemos la capacidad y el poder para hablar en otras lenguas, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y entonces, ¿cuántos de nosotros en realidad consideramos que nosotros tenemos estas capacidades? Es decir, que usted y que yo estamos llamados a librar unas batallas, tanto personales como por nuestras familias. Nos olvidamos muchas veces de las personas que necesitan
ese respaldo nuestro, y que si no es porque nosotros somos como los dolientes de esas personas que están mal, estas personas no tienen quien ore o clame por ellos o dé una batalla por ellos. Entonces, acordémonos, el creyente debe recordar que tiene unas batallas que librar, obsérvelas a su alrededor, piense en quién lo necesita, porque es que no basta con decir, bueno, Señor, ocúpate de mi hijo, ocúpate de mi situación, ocúpate de mi esposo, ocúpate de esta enfermedad. El Señor nos manda a librar batallas, a ganar territorio, y eso implica una batalla espiritual, ¿sí? Hasta que nosotros no nos levantemos en pie de batalla, hasta que el creyente no entienda que tiene armas, las cosas no le van a suceder, ¿sí? Esto el Señor me ha colocado a insistirlo, porque se necesita que la iglesia crezca, y la forma en la que la iglesia va a crecer en estatura espiritual es entendiendo y volviéndose más fuerte espiritualmente hablando. Que cuando usted declare una palabra, esa palabra salga con poder, que cuando usted convoque o invite o comparta del Evangelio, esas palabras no lleguen vacías a las personas, porque recordemos que todo obra por el poder de Dios, ¿sí? Entonces, el creyente debe buscar utilizar estas herramientas, el creyente debe buscar hacer uso y crecer en ese conocimiento de la batalla espiritual, ¿sí? El Señor en nuestro ministerio nos ha colocado como ese legado. Es lo que el Señor quiso hacer con nosotros. Seguramente con otros ministerios el Señor tenga un enfoque distinto, pero por eso el ministerio se llama Ministerio Apostólico, Profético y de Guerra Espiritual. ¿Por qué? Porque se ha entendido que a través de la guerra espiritual es que usted puede ser liberado, ¿sí? Ayer hablábamos acerca del bautismo. El bautismo es un tema obviamente que hay que explicarlo en un solo momento, pero había confusión entre los creyentes en cuanto al bautismo de Juan y al bautismo de Pablo, porque el bautismo de Juan era el bautismo que era para la simbología del arrepentimiento del creyente. Entonces, aquí ¿cómo lo manejamos nosotros? Las personas que llevan más de un año y que se sienten convencidas de que quieren seguir al Señor, piden, pastora, yo me quiero bautizar. Esa es como la señal o la liturgia o el rito, inclusive se puede decir, en el que el Señor nos manda para que nosotros seamos bautizados. Pero también está el bautismo que es por medio del Espíritu. Por eso cuando Juan hablaba decía, pero viene uno detrás de mí, porque hasta ese momento Jesús no llegaba a ser bautizado, es decir, que hasta ese momento el Espíritu Santo todavía no descendía en esa forma como descendió, ¿sí? Como una paloma. Y él les dice, Juan les dice, detrás de mí viene uno más grande que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es otro tipo de bautismo. ¿Cuál es ese bautismo? Es que usted tenga el Espíritu, que por medio de imposición de manos o por medio de la búsqueda de ese Espíritu Santo usted sea lleno, ¿sí? Sea lleno y lo tenga con usted. Entonces el Espíritu Santo es como si firmara unas escrituras con usted. ¿Sabe? Cuando uno se bautiza es como decirle al Señor, Señor, ya he entendido este camino, no me pienso apartar de ti. Ahora, que eso se convierta en realidad, eso es otro tema, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se bautiza y al cabo de algunos años pierde esa vocación de fe. Pero digamos que el acto como tal es en representación de eso. Estoy arrepentido, entra en mi corazón, sigo caminando contigo. Lo mismo sucede con el bautismo con el Espíritu. El Espíritu Santo tiene, por decirlo de alguna manera, que escriturar su cuerpo, porque su cuerpo es un territorio, su cuerpo es un lugar habitable, ¿sí? Tanto para el reino de las tinieblas como para el reino de la luz, que es el Señor. Entonces, hasta que nosotros no entendamos eso, usted en teoría tiene las armas espirituales, las armas de la milicia, pero no las va a poder ejercer, ¿sí? Es como que no tiene
como que no tiene la fuerza para usarlo. Es como que no ha aprendido a coger una espada, es como que no ha aprendido a coger un escudo. Entonces el Señor le entrega la espada, le entrega el escudo, y usted dice, bueno, ¿hacia dónde la tengo que mover? ¿Cómo la levanto? ¿Cómo hago para saberla usar? Entonces el creyente debe estar instruido en la batalla espiritual. Comencemos por lo que dice ese pasaje que acabo de leer. Solamente por el hecho de creer hay unas señales que siguen al creyente, así dice esta palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Esto está en Marcos 16:14. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces usted guarde ese pasaje, y cada vez que tenga una batalla espiritual, cada vez que tenga una situación, reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. Use su boca para declarar, porque la palabra tiene poder que sale con poder del Espíritu Santo para deshacer las obras de las tinieblas. ¿Cómo sanaba el Señor? En la mayoría de casos el Señor les decía, vete, tu fe te ha sanado, o sé sano. Por medio de la palabra Él sanaba, ¿sí? En la mayoría de los casos. Hay otros tantos que no, que usted sabe quién tocó el manto del Señor, del cual salió poder. A veces Él se acercaba y tocaba a los enfermos, pero en la mayoría de casos era por medio de la palabra. Entonces, ejerza su batalla espiritual personal por lo suyo, por lo que le rodea, por lo que el Señor le manda a ser doliente de, porque usted tiene que ser el doliente de algunas personas que no creen en el Señor, y clame por esas personas, ¿sí? Yo les he comentado que muchas veces el Señor trae a mi memoria personas en las cuales yo no tendría por qué pensar, y me ha sucedido muchísimo que, por ejemplo, el Señor trae a alguien a mi memoria. Antes como que pensaba que era un mero recuerdo, ¿sí? Algo espontáneo. Ya he ido entendiendo con el tiempo que es el Espíritu Santo hablándome. Entonces, cada vez que eso me sucede, yo clamo por esas personas o por esa persona, y me ha sucedido muchas veces que clamo y al poco tiempo los encuentro. O sea, es como si el enemigo los tuviera, en el contexto eclesiástico, por supuesto estoy hablando, como si el enemigo los tuviera por allá atados, y uno desde acá hace la obra, digamos, de liberación, reprender todo espíritu que no permita que estas personas se sigan acercando al Señor, y al cabo del tiempo llegan, ¿sí? Entonces yo les participo, digamos, que a mí personalmente me ha funcionado, no, sino que yo he podido comprobar lo que dice la palabra, ¿sí? De la batalla espiritual. Entonces, pero ¿qué pasa? Que usted tiene su contexto, usted tiene sus hijos, usted tiene las personas que le rodean. Acuérdese de ellos, porque el que no ama no conoce a Dios, dice la palabra. Es decir, usted los cuida y los ama por medio de esas declaraciones. Hay mucha gente que está en confusión espiritualmente hablando, y usted tiene la responsabilidad de orar por estas personas para que los corazones sean sanados, para que crean en el Señor, para que se manifieste el Espíritu Santo aún en esas personas, y obviamente en lo personal, ¿sí? Entonces, íbamos por acá. Le dice, si puedes creer. Entonces le dice, no hay un sí para los creyentes. ¿Cuál es la batalla, digamos, de la fe del creyente? Y es creer que estas cosas son verdad. Esa es la batalla más grande que tiene el creyente, creer que cuando declara esa palabra sale con poder, porque la gente no lo hace porque no creen en que su palabra sale con poder. Que cuando usted ore por un enfermo, la gente no cree que el Señor a través de usted le pueda sanar, ¿sí? Entonces la batalla en nosotros está en creer. Por eso le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible, le dice al padre del muchacho, que era el doliente de este muchacho que no podía, digamos, acudir a una ayuda de lo atado y de lo mal que estaba en su parte espiritual y física, ¿sí? Entonces le dice, no hay un sí, porque ese sí
es como un sí condicional, ¿sí? Dice, ten un corazón y ayúdanos. Si puedes hacer algo, hazlo, le dice el padre del muchacho. Entonces le dice el Señor, sí, es como un sí condicional, o sea, si puedes. Él le dice, no, es que no es si puedo, es que yo lo puedo hacer. ¿Pero para quién es? Para el que cree. Entonces, créalo usted de esta manera. Crea en la batalla espiritual, crea que tiene mucho que derribar, mucho que ganar, mucho que conquistar. El Señor quiere que la iglesia se levante a conquistar los territorios que le pertenecen, que el Señor les había dado y que el enemigo les había quitado, ¿sí? Y esto llévenlo a cualquier contexto de su vida, porque usted estas armas espirituales las puede llevar a los ámbitos aparentemente menos espirituales. Por ejemplo, el ámbito laboral, ¿sí? A veces uno separa las cosas y uno cree que lo espiritual es lo espiritual y lo natural es lo natural, y no. Usted puede usar sus armas espirituales para las cosas naturales, para lo que necesite. ¿Qué más natural que una enfermedad, por ejemplo? ¿Sí? Esto no tenía nada que ver con la salvación, pero el Señor Jesús sanaba a los enfermos, ¿sí? Entonces, hay que despertarse en ese aspecto como iglesia, como creyentes, personalmente, entender el enfoque que el Señor quiere que nosotros tengamos para levantarnos en pie de batalla. Mire, cuando usted se mete en la guerra espiritual, el Señor lo ayuda. Esa ha sido la experiencia que yo he tenido personalmente. Inclusive le he dicho, Señor, ayúdame a traer a mi memoria a aquellas personas que necesitan, ayúdame a entender cuál está siendo la obra del enemigo, porque es que uno en esta actividad, digamos, como pastor, uno deja de ver a las personas como las personas, ¿sí? Deja de ver el problema de las personas como algo que posiblemente sea su culpa. No, uno entiende que cada uno de ustedes está siendo acechado por el enemigo, que a algunos el enemigo les está ganando la batalla y que otros no, ¿sí? Entonces se los mira de esa manera. Cuando Cristo murió, fíjese que usted sabe que Dios el Padre tenía ira por la incredulidad de la raza humana, ¿sí? De la creación. Y entonces Él tiene que dar esa oportunidad de justificar los pecados. La muerte de Cristo, esa muerte tan trágica, tan horrible, tan catastrófica, porque es una de las peores formas en que una persona puede morir, se debía a la concentración de la ira del Padre. ¿Qué pasa? Que cuando el Padre vio a Jesús, mira a la raza humana, ¿sí? Es como hacer un intercambio. No les voy a hacer caer toda esta ira por la desobediencia a la raza humana, sino a mi hijo. Entonces a mi hijo, diría el Padre, lo voy a mirar como si fuera la raza humana. Entonces lo azota, fue maltratado, fue humillado, fue golpeado por las transgresiones. Él se puso a cambio de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando el Padre nos vea a nosotros, vea en nosotros al Hijo. ¿Me hago entender? Entonces nosotros no somos María Alejandra, fulano. Nosotros somos, cuando el Padre nos ve, somos cubiertos con la sangre de Cristo. Es decir, Él ve a su Hijo en nosotros, ¿sí? Hay que entenderlo así, porque si usted lo entiende a lo personal, usted no va a tener herramientas para creer en esto y para levantarse en la batalla que Cristo tiene para usted, porque usted tiene propósitos. O sea, el propósito del Señor no es que usted venga y se siente solamente y empiece a entender un poco, tal vez, de la palabra, sino que usted se levante en ese pie de batalla y empiece a pelear por lo que usted quiere ganar, por lo que el Señor le manda a que usted gane, ¿sí? Entonces, de esta manera, creyéndole al Señor, entendiendo que nosotros debemos ser llenos con el Espíritu Santo, así como cuando Pablo ora por los creyentes de Éfeso, me parece, si no estoy mal, les dice
porque Pablo andaba haciendo su gira, digamos, apostólica. Entonces él les dice, ya recibieron, cuando Juan los bautizó, recibieron al Espíritu Santo, y los discípulos le dicen, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos eso lo dice la palabra en este libro de Marcos. Y él les dice, les enseña que ellos deben ser bautizados con el Espíritu Santo. A partir de que Cristo viene, no solamente es ese bautismo expiatorio, sino el bautismo en el cual usted puede hacer uso del Espíritu Santo. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes tienen al Espíritu Santo? ¿Pueden mover el poder del Señor? ¿Han sido bautizados con el Espíritu Santo? Fíjese que una de las maneras en las cuales nosotros recibimos al Espíritu Santo es por medio de la imposición de manos. Así fue como Pablo lo hizo, ¿sí? Por el dedo de Dios yo les participo, así dice la palabra, por el dedo de Dios es el poder de Dios, les participo al Espíritu Santo que ya reposa sobre mí, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes vienen, hay muchas personas que entienden el tema de ser ministrados, entonces tienen libertad de acercarse. Y esta iglesia, como es pequeña, pues uno puede imponerle las manos a todos, ¿sí? Pero esa es la razón por la que nosotros nos acercamos al altar, para que las manos sean impuestas por medio del sacerdote, ¿sí? O por medio de él que ha sido ungido por Dios. En este caso era Pablo, los ungió a los discípulos de Éfeso, y a partir de ahí ellos tuvieron al Espíritu Santo, el cual los facultó para hacer estas señales de las que hablamos: echar fuera demonios, orar en lenguas, orar con el Espíritu para que se entienda mejor, sanar enfermos, que cuando por alguna cosa tengan una serpiente mortífera en su mano o tomen por alguna razón veneno, no les haría daño. Esto se refiere a la protección que ejerce el Espíritu en el creyente, ¿sí? Cuando usted tiene al Espíritu Santo se va a dar cuenta de cuántas cosas el Señor lo libra, ¿sí? De cuántas cosas el Señor lo salva. Algunas el Señor se las va a mostrar y usted va a decir, si no es porque el Señor me protege, estuve cerca de que me sucediera esto, o las cosas malas, digamos, del imperio de las tinieblas en el mundo no le llegan a usted, ¿sí? Créalo así, porque es que es muy fácil dejarse llevar por el engaño del enemigo. No, ni siquiera por el engaño del enemigo, es muy fácil dejarse llevar y mirar lo que pasa en el mundo por el imperio de las tinieblas en el mundo. ¿Me hago entender? Es decir, usted puede ver lo que pasa. Usted mira gente que sufre unas situaciones, calamidades horribles, y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué suceden esas cosas? Así como les decía, como le preguntaban al Señor Jesucristo, esta persona tiene este mal, o por este niño tiene este mal, no recuerdo cuál era la enfermedad o la situación, por sus antepasados, por el pecado de sus antepasados. El Señor más o menos les explica que básicamente, para hacer la historia corta, a esa persona necesitaba que le venga el Espíritu Santo. Entonces, a partir de Cristo nosotros tenemos esas herramientas. Utilícelas en su vida, en lo personal. Hágase cargo de su situación. O sea, lo que el Señor le quiere decir a usted es que usted tiene que hacerse cargo de su situación, porque nadie más lo va a hacer, ¿sí? Ni siquiera sus pastores. Uno ayuda, siempre se dice esto, ¿sí? Pero hay que hacerse cargo de la batalla espiritual, porque si usted no se hace cargo, ahí está el enemigo que le está quitando, que le está robando, y usted no se da cuenta. Acuérdese lo que mencionábamos ayer en Salem, que nosotros somos casas habitables. Entonces, si no está el Señor, entonces está el enemigo, ¿sí? Entonces, acuérdese de eso. Hay personas que son generalmente los intercesores de la iglesia, que por lo menos a mí me inspiran bastante, porque es una tarea
como difícil, ¿no? Estar intercediendo por otras personas, porque el ser humano es muy egoísta, uno generalmente ora por lo suyo, su familia, su contexto y pare de contar. Pero mire que el Señor ha convocado también en esta iglesia y en el ministerio de intercesión, para poder hacer extensiva esa liberación, esa obra del Espíritu Santo a las personas que no tienen el alcance para hacerlo por sí mismas, ¿sí? Entonces también les exhorto y les animo a que se hagan parte de ese grupo, digamos, de intercesores que van más allá de lo personal, ¿sí? Y también que pongan en las manos del Señor de pronto asuntos que no son del todo su asunto, pero que el Señor, por haberlos puesto cerca, los ha llamado a librar una batalla, para que vean las victorias del Señor, tanto en sus vidas como en los que les rodean, para que se ganen almas para el Señor. Mire que el tema de la evangelización va más allá de salir a evangelizar, ¿sí? El tema de la evangelización va muy estrechamente de la mano con la batalla espiritual, porque es que si alguien sale y va a hablar sin el Espíritu Santo, no pasa absolutamente nada. Es como cuando llegan los testigos de Jehová a golpear la puerta y la persona ni fu ni fa, o sea, no ese mensaje o esa palabra no hace nada, ¿sí? Y esto se ve en cualquier contexto, aún en la iglesia cristiana, porque muchas veces las palabras son vacías, sin espíritu, ¿sí? Tanto de los predicadores como de las personas que están recibiendo y ejerciendo, porque ustedes son receptores, pero también son personas que tienen que ejercer la fe, ¿sí? Entonces, la iglesia va a tener una mejor calidad o estatura espiritual en la medida en que todos entendamos eso. Cuando nosotros empecemos a volvernos más fuertes espiritualmente, a volvernos más diestros en el asunto de saber usar las armas espirituales, no estoy hablando de dones espirituales, ese es otro tema, sino de las armas que usted ya tiene, que dice la palabra que usted ya tiene, pues nosotros crecemos como un mismo cuerpo, ¿sí? Como un mismo cuerpo fuerte. ¿Sí se ha dado cuenta ahí en esto de las plantas, cuando hay alguna parte de la planta que está dañada, eso afecta el crecimiento del resto de la planta, ¿sí? Pues lo mismo sucede acá. Entonces, entender la batalla espiritual, eso es lo que el Señor quiere decirles, que ustedes se levanten en eso. No es difícil, es solamente cuestión de creer, eso es como lanzarse nomás. Ore en lenguas. Si usted siente que está balbuceando, hágalo, porque ¿usted qué está haciendo? Emitiendo señales de fe hacia el Señor para que Él mueva su poder, no es más. No viene de su capacidad, no viene de que usted tenga o no tenga, de que usted sepa o no sepa, sino de que la fe, de la intención de hacerlo, hace que el Espíritu Santo venga y se mueva en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, este es un gran ejemplo de eso, ¿no? De una persona que clama por alguien más. Así como el Señor escucha y se compadece por los demás, el Señor le manda a usted también que clame y se compadezca por los que le necesitan. Entienda las señales que el Espíritu Santo le está dando. Si el Señor lo levanta, porque a veces el Señor nos levanta espontáneamente y uno dice, ve qué raro, me levanté a 3, 4 de la mañana, me ha pasado, yo estoy segura que a ustedes también les ha pasado, y usted dice, ay, y se vuelve a acurrucar, pues el Señor dice, te estoy moviendo, mi espíritu te está moviendo a que hagas algo, a que te levantes, a que empieces a hacer las cosas, a que empieces a orar, y no lo estás entendiendo. Entonces hay que estar en una actitud alerta, expectante de qué es lo que el Espíritu Santo me está dirigiendo. Si el Espíritu Santo le dirige a alabar al Señor, hágalo, bien o mal como lo hagan, hágalo como usted pueda hacerlo, ¿sí? En la soledad, muchas veces la mejor adoración es esa que está en soledad, porque como nadie lo ve, ¿sí? Ahí no importa el error, ahí no importa si lo hizo bien o mal,
Acá es diferente. Acá las personas que ministran en la alabanza están cumpliendo una función de llevar al pueblo ¿sí? Es como ellos están ministrando, ¿sí? A que ustedes adoren, pero usted solo, y esto se los digo a todos los que hacen parte del grupo de alabanza, si usted lo único que hace es venir a tocar acá y allá en su casa no se acuerda de adorar al Señor, de cantarle, de buscar la presencia, pues no está haciendo absolutamente nada. Usted no es un adorador, usted es ni siquiera músico, porque pues si el nivel diera para decir que somos músicos, todavía les reconocería que somos músicos, pero ni siquiera eso, ¿sí? Somos personas que pretenden tocar y ya, pero nosotros necesitamos que se despierte lo espiritual en nosotros, en cada actividad. Lo mismo hasta en lo más básico, ¿sí? Hasta en venir a hacer el aseo, en venir a lo de los niños, lo que sea, todo eso tiene su contexto, que hay que aprovecharlo. ¿Para quién? Para todo aquel que lo cree, ¿sí? Porque estas señales son solamente para aquellos que las creen. Entonces, donde hay poca fe, pues no van a haber manifestaciones. Donde hay poca fe, no va a haber oración constante. Donde hay poca fe, usted no va a ver la necesidad de que usted tiene que dar una batalla, de que el enemigo lo está acechando. Cada vez que uno se profundiza en la batalla espiritual, se da más cuenta de lo cerca de que el enemigo le está respirando a usted en la nuca. Así lo siento yo, y ayer les decía en Salem, a mí me gusta hablar de este tema, de los demonios, no porque sea un tema que produce como cierto morbo a la gente, que a veces sí, sino porque como a mí a veces me dan tanto palo y se me, digamos que yo me siento personalmente muy atacada, ¿sí? Me pasa muy seguido ataques espirituales, entonces es como que los tengo ahí, entonces yo tengo la necesidad de decirle a la gente, está más cerca de lo que ustedes piensan, porque es que si no vivimos como si eso no estuviese sucediendo, ¿sí? Entonces cada vez que uno se introduce en estos asuntos se da cuenta de que hay mucho por lo que clamar, mucha protección que pedirle al Señor, porque el enemigo está tratando de arruinar la vida de la gente, ¿sí? En todos los sentidos, de las juventudes. Usted, mejor dicho, usted sabe cómo está ahora las cosas en este ámbito, ¿sí? Ya no se sabe lo que es bueno y lo que es malo. A lo bueno se le llama a lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno, de tal manera que la gente, la juventud, tiene acceso a cosas que son horribles, que son pura depravación en todos los sentidos, incluida la depravación sexual. Entonces usted piensa que es lo normal, que usted digamos en su edad joven piensa que es normal de que en los colegios se hablen de determinadas cosas, de que se le ofrezca determinada cosa, o que en las series y en la televisión salga el homosexualismo sin censura, porque es que ya no hay ni siquiera censura. Antes había censura para el hombre y para la mujer, imagínense, ahora no hay ni siquiera eso. Ahora usted encuentra gente que no se sabe si es hombre o mujer. Todas esas cosas van más allá de una simple tendencia de una época, ¿sí? Esto tiene su contexto, y muchos jóvenes están atrapados por eso. Muchos de sus hijos de pronto están siendo arrastrados por esas cosas, y los padres tranquilos pensando que sus hijos son unas santas palomas. No es así. Los hijos hacemos cosas malas, ¿sí? Los hijos hacemos cosas escondidas. Los hijos no somos ya tan inocentes. A partir de los 12 años en adelante no es así. Entonces, si usted es padre, si usted es joven, usted tiene mucho por lo que pelear, porque usted está frente al peligro de aquel que lo asedia, que es Satanás, ¿sí? Estas cosas desembocan en tiene, digamos, distintas repercusiones de todo tipo, espirituales, anímicas y físicas, ¿sí? Aún económicas, de enfermedades, etcétera. Entonces hay batallas que dar. Usted es
usted que entiende y que recibe esta palabra es doliente de alguien más, sin importar la edad que usted tenga. Si usted es joven, usted dice, no, es que eso no es mi responsabilidad. Sí es tu responsabilidad, porque ya tienes la capacidad de creerle al Señor y de usar lo que el Señor te ha dado para dar tus batallas. En la iglesia se ha visto que los hijos pequeños dan la batalla por sus padres y los ayudan y los sacan adelante, ¿sí? Entonces, por eso no escatime la edad que usted pueda tener. Tenga fe, créale al Señor, use las herramientas, levántese en pie de batalla, porque somos una iglesia que va a deshacer las obras de las tinieblas, en la que se mueven los dones espirituales y que es de guerra. Entonces usted, pues el Señor lo puso aquí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? No lo puso en otra parte. De pronto en otra parte es el ministerio de adoración, de pronto es más bonito, ¿sí o no? O el ministerio de, no sé, tantas formas que pueden haber, pero a usted, pues quiera o no, el Señor lo plantó en un ministerio que es para la guerra, y si lo puso ahí es para que usted se levante en esa visión, para beneficio suyo, para beneficio de los suyos y para beneficio de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy bendigo a los ofrendadores, diezmadores, Señor. Bendigo los tributos de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mueve tu poder, Señor, en este lugar. Ministra de tu presencia. Hoy nos acercamos a ti, Señor, para ser llenos con tu Espíritu Santo, para ser llenos con tu unción, Señor, con esa porción de tu Santo Espíritu que necesitamos para levantarnos, Señor, en pie de batalla. Ayúdanos a creerte, Señor, así como este Padre te pidió, ayuda a mi fe, te dijo, Señor, ayúdame a creerte más, ayúdame a tener presente tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, con las dudas. Hoy hacemos firme nuestra vocación. Creemos en ti, Señor Jesús. Así como este Padre que clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Aquí estamos, Señor, delante de ti, pidiéndote que muevas tu poder, tu unción. Invocamos tu Espíritu Santo, invocamos tu Espíritu Santo, Señor, para que habite en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entra, Espíritu Santo, en nuestra vida. Tú eres el que nos bautiza con Espíritu Santo y con fuego, Señor. Necesitamos estar más fuertes espiritualmente para esas batallas, Señor, que tenemos que librar. Hoy bendecimos, Señor, a todos los que tú traes a nuestra memoria. Bendecimos a aquellos que están en necesidad, a los hijos, a los padres, a los familiares, a los amigos, a los enemigos. Los bendecimos, Señor. Declaramos que tú los alcanzas con tu misericordia, Señor, porque hay poder en la boca del que te cree. Hay poder y autoridad en la boca de aquel que cree en ti, Señor. Despierta las lenguas espirituales, que se levante el espíritu, el hombre interior de cada uno de nosotros. Edifica, Señor, edifica tu iglesia.
Aquí está nuestro espíritu, Señor, clamando como conviene, Señor, con gemidos indecibles. Unge nuestras manos, Señor. Declaro que todo lo que tus hijos toquen, Señor, prosperará. Todo lo que nosotros toquemos prosperará, porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Derrama de tu fuego, Señor. Enciende los vasos, enciende las lámparas. Oh Mashiach, hoy colocamos al enemigo debajo de nuestros pies. Nos levantamos en pie de batalla, Señor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque tú nos has dado de tu poder, Señor. Declaro toda obra de las tinieblas destruida, toda cadena, Señor, toda incredulidad. Declaro que se rompe todo yugo, toda pesadez espiritual, Señor, que no permite a tus hijos buscarte, que no permite que entiendan el beneficio de estar cerca de ti, Señor. Que sean descubiertas todas las obras de las tinieblas que están ocultas. Declaramos, Señor, que tú nos diriges a las batallas. Sigue dirigiéndonos, Espíritu Santo. Estamos receptivos a esas señales, Señor, así como tú estás receptivo a nuestras señales de fe. Llena, Señor, con tu vaso, con tu aceite, a tus hijos. Quiero que tú
Estamos, Señor, para ser llenos con tu Espíritu Santo, para ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalece a tu iglesia, el hombre interior. Que vivamos en tu voluntad, Señor, en tus propósitos. Confesamos, Señor, que en muchas ocasiones nos ha faltado la fe. Hoy te pedimos, Señor, así como este Padre te pidió, ayúdanos. Ayúdanos con esa falta de fe, Señor. Fortalécenos en la fe, Señor. Gracias por este momento, Señor. Permítenos seguir disfrutando de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.